Te sientes muy bien en las relaciones, todo fluye hasta que llega el momento cuando debes comprometerte y en ese instante sientes un terrible miedo y no sabes por qué y por alguna razón tienes que salir de esas relaciones. Si el miedo al compromiso te suena un poco familiar, creo que el episodio de hoy te puede hacer sentido porque precisamente hablaremos sobre eso. ¿Por qué se produce ese miedo? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer con esto? Soy Ana Patricia Escobar, Psico del Éxito, y te doy la bienvenida a este podcast Neurotips, que hoy trabajaremos precisamente este tema súper importante, miedo al compromiso. Y vamos a iniciar con este tema que me parece bien interesante, muy solicitado en las consultas y bueno, que tiene que ver con esto del miedo al compromiso. Y lo primero, por supuesto, es entender en qué consiste este miedo, y es simplemente este gran malestar emocional que pueden sentir las personas cuando están próximas a comprometerse, cuando están próximas a entrar de lleno en una relación a largo plazo y generar ese compromiso con el otro. Aunque para algunas personas pueda parecer absurdo, porque pueden decir, bueno, pero si te sientes bien con esa persona, si esa persona te ha demostrado que es confiable, que te quiere y tú la quieres, entonces ¿por qué tenerle miedo a eso? Bueno, recuerden que no todos los cerebros tienen las mismas tendencias, no todos tenemos, por supuesto, las mismas historias de vida, eso es lógico, y no es tanto la historia de vida que hayamos tenido, sino la interpretación que le hemos dado al mundo, en especial cuando éramos pequeños. En especial en esos primeros 7 añitos de vida, por supuesto en la adolescencia también hay información importante que moldea nuestra personalidad, pero en estos primeros años de vida es cuando se fue colocando, ¿saben? Como el álbum de barajitas, se fueron colocando las barajitas y esas barajitas son la impronta cognitiva, la impronta emocional que fue quedando de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones, y cuando salen estos miedos tan profundos, yo siempre le digo a los pacientes, cuando la emoción es muy profunda, seguramente es una emoción muy vieja. Es decir, a veces, y ya les he comentado que la mente es atemporal y que en muchas ocasiones, a pesar de ser personas adultas, simplemente puede haber un estímulo muy parecido a lo que vivimos de pequeños y bueno, la respuesta emocional que sale o la respuesta como tal que ejecutamos tiene que ver mucho cuando teníamos, no sé, 5, 6, 7, 10 años, dependiendo de la experiencia que hayamos tenido. Y lo cierto es que puede salir un profundo miedo, puede salir profunda tristeza, profunda rabia. Y cuando son esas emociones así tan intensas, mi hipótesis es que tiene que ver mucho con procesos ya bastante viejos. Y que es natural que la mente lo haga, que siga sacando estas respuestas para que de alguna forma las podamos sanar, podamos hacer algo con respecto a eso. Es como tener un síntoma, es como que de pronto me está doliendo la barriga y bueno, ese dolor me está indicando que hay algo que tengo que hacer, que hay algo que no está funcionando. La mente también puede hacerlo y puede sacar estas respuestas para que bueno, yo simplemente vea que hay algo allí que hay que trabajarlo. Que básicamente eso es lo que hacemos en la psicoterapia, ir viendo qué estamos haciendo, qué estamos pensando y poder hacer algo con respecto a eso. En muchas ocasiones buscar también la causa dependiendo de cuál sea la forma en que se está abordando. Pero lo cierto es que cuando vemos estas respuestas tan viscerales del miedo al compromiso, hay posibles causas allí interesantes que podemos estudiar. Y lo interesante también es ver cómo nuestro cerebro va alternando ciertos circuitos cuando iniciamos una relación y cuando pasamos ya al momento de comprometernos con esa persona. Porque fíjense esto interesante.
Cuando nosotros estamos compartiendo al inicio, en esta etapa de enamoramiento con la otra persona, los circuitos que están funcionando principalmente son los circuitos de recompensa. Entonces hay mucha dopamina. Es esa recompensa tal cual como, no sé, de pronto vas al casino y utilizas una máquina y ganas el premio. En ese instante, allí en el núcleo accumbens se produce muchísima dopamina, es muchísimo placer y por supuesto que hay personas que van a decir yo quiero que esto siga pasando, o todos podemos decir quiero que esto siga pasando. Lo cierto es que la dopamina va a hacer que, bueno, yo quiero más de esta recompensa tan rica, y cuando estamos en ese proceso de enamoramiento, entonces estamos compartiendo con la otra persona, queremos hablar más con la otra persona y esa recompensa se está produciendo constantemente y la sensación, por supuesto, es súper agradable. Pero cuando ya se pasa al momento de estudiar esta posibilidad de que la persona, bueno, puedo establecer un compromiso con esta persona, ya los circuitos se transforman, es decir, se alternan, ya no tiene que ver tanto con la recompensa inicial de la etapa de enamoramiento, y ahora va a empezar a funcionar la corteza prefrontal ventromedial. Yo sé que suena complicado, pero se los voy a poner súper sencillo. Allí podemos ver que tiene que ver mucho con el área frontal de nuestro cerebro, y allí es precisamente donde se toman decisiones bien importantes. Recuerden que es la presidencia, y en la presidencia planificamos, proyectamos, analizamos, y sobre todo entra esta función súper valiosa que tiene que ver con el juicio crítico. Y desde el juicio crítico, entonces yo puedo determinar si puedo comprometerme o no con esta persona, qué tal me puede ir. Pero sucede algo interesante, porque en esa misma área prefrontal se van a buscar los archivos de ¿qué es el compromiso? ¿Qué me genera el compromiso? ¿Cómo funciona eso para mí? Y allí es donde se genera la diferencia bien importante entre las personas que se pueden sentir cómodas comprometiéndose y las personas que no. Porque ahí es donde el cerebro va a buscar cuál es la impronta emocional que quedó registrada con respecto al compromiso, si es agradable o no. Y obviamente si es algo agradable, confiable, seguro, es mucho más fácil acceder a ese compromiso, entrar en ese compromiso. Pero si la impronta emocional que quedó allí grabadita es que al comprometerte, bueno, va a ser desagradable, va a ser doloroso, es algo inseguro, algo que te pone en riesgo, evidentemente se va a generar este miedo como una forma de defendernos de algo que creemos que puede suceder. Yo soy partidaria de que no es tanto el miedo al compromiso, sino a todo lo que viene, todo lo que deriva de ese compromiso y todo lo que ya tenemos proyectado que puede suceder, que es negativo. Así que vamos a ir viendo algunas causas interesantes con respecto a eso, ¿vale? Fíjense, la primera causa que les quiero comentar con respecto al miedo al compromiso es la dificultad para olvidar el pasado. Cuando vemos que comprometernos puede generar algo terrible, un malestar, nos va a poner en riesgo, es porque sin duda tenemos una impronta emocional de que las relaciones son dolorosas o pueden ser simplemente espacios donde vamos a salir muy afectados de manera negativa. Y esto, por supuesto, tuvimos que haberlo observado de pequeños. Bueno, en donde crecimos, con los adultos que crecimos, si creciste con mamá o con papá, o si creciste con otros adultos, es muy importante que revises cómo fue esa dinámica entre ellos. En especial que veas quién fue la figura de pronto más vulnerable en esa relación, si fue tu mamá, si fue tu papá, si fue tu tío, tu tía con quien hayas crecido, y qué le pasó probablemente a esta persona vulnerable. Esto tiene que ver mucho con otra de las causas, porque sin duda una de las dificultades para que nos impiden comprometernos tiene que ver con la dificultad para mostrarnos vulnerables. Entonces quiero hablarles de estas dos causas: dificultad para olvidar el pasado, bien sea, bueno, porque me fue mal en relaciones anteriores, porque salí muy lastimado o lastimada en relaciones anteriores, o porque las relaciones primarias que vi como pareja fueron relaciones muy tormentosas. Y eso al mismo tiempo lo podemos asociar con la dificultad para mostrarnos vulnerables, porque probablemente en esas relaciones vi que la figura más vulnerable no era atendida, no era respetada, no era cuidada. Y por supuesto que cuando somos niños o cuando somos adolescentes y observamos eso, nuestra percepción está muy sesgada. Y de pronto, bueno, eso nos dio muchísimo miedo, ver que esa figura que estaba tan vulnerable fue tratada de tal forma. No necesariamente fue tratada como lo percibimos, pero cuando somos pequeños, por supuesto, nuestra percepción se ve muy afectada, está muy sesgada.
Y probablemente lo que vimos es, no, esto es terrible, esto está mal, a la gente que se compromete le puede ir mal, y desde ahí se puede generar una resistencia bien importante, muy primitiva, que simplemente dispara estos miedos y nos hacen correr. Entonces, bueno, de hecho hay una película con Julia Roberts que creo que se llama La novia fugitiva. Entonces allí podemos ver perfectamente, si no la han visto, bueno, la pueden ver, y pueden ver perfectamente que ella sale corriendo, en una de las salidas toma un caballo y se va, porque obviamente son los circuitos que tienen que ver con la supervivencia, y simplemente el cerebro está programado para sacarnos del peligro. Y si yo asocio que comprometerme es algo que me pone en peligro o en riesgo, simplemente el cerebro, sin importar lo que sea, de qué se trate, simplemente me va a sacar de allí. Entonces bien interesante ir viendo estas causas, porque evidentemente al verlas las podemos ir tratando, las podemos ir haciendo mucho más conscientes, las podemos actualizar a nuestra vida de hoy. Y fíjense que otra de las causas que tiene que ver con el miedo al compromiso puede ser el miedo a sufrir. Probablemente, les repito, bueno, porque ya estuviste en alguna relación donde sufriste o porque viste estos patrones desde pequeño y bueno, te quedó el marketing que te hicieron sobre las relaciones es que vas a sufrir demasiado. Entonces, cuando la persona tiene esta asociación de que el compromiso la va a hacer sufrir, bueno, evidentemente ya les dije, el cerebro te va a sacar de allí, va a hacer lo posible para que no te expongas a ese riesgo, a ese peligro. Otra de las causas es la falta de confianza en los demás. Sí, probablemente al ir creciendo viste que, bueno, la gente puede herir, puede lastimar o simplemente viste que tus necesidades no fueron atendidas desde pequeño, o viste que la gente te maltrató, o simplemente tuviste experiencias que te enseñaron que las demás personas no son confiables. Obviamente que una de las formas de cuidarte, no tanto cuidarte, una de las formas de defenderte, porque es distinto cuidarme a defenderme, una de las formas de defendernos es entonces, bueno, aléjate de la gente. Pero fíjense cómo generar esta creencia de no puedo confiar en las personas es una creencia muy radical, es una creencia que nos aísla, es una creencia que nos hace estar a la defensiva, porque te repito, el cerebro es literal, y si le digo a mi cerebro es que la gente es dañina, es que la gente me puede lastimar en cualquier momento, mi cerebro va a buscar la forma de alejarme de ese peligro. Estamos hablando de un resultado bien crítico, porque entonces tengo que aislarme de todas las personas. ¿Ok? Entonces es ponerle un poquito, yo siempre digo, en remojo esas creencias que por supuesto como son absolutas no son reales, porque obviamente hay personas que pueden hacer daño y hay personas que no, pero cuando manejamos estas creencias absolutas simplemente todos entran en la misma cajita. Y incluso una de las posibles causas es incluso preocuparse demasiado por el sexo, porque bueno, hay personas que de pronto pueden ver el sexo como un espacio donde están totalmente vulnerables, o les preocupa mucho que no puedan desenvolverse bien. Yo creo que esta sería como una de las causas que no es que no sea importante, pero no es necesariamente una de las raíces que habría que revisar, pero también es válido que las personas que les da temor comprometerse del todo es que les preocupe el sexo, les preocupe que de pronto su desenvolvimiento no sea del todo agradable para la otra persona, o le preocupa de pronto, bueno, que tiene ciertos bloqueos y no puede desenvolverse a nivel sexual como desea, o simplemente le preocupa cualquiera de estos argumentos puede ser totalmente válido. Y bueno, como por supuesto al generar una relación con un compromiso el sexo va a ser parte de la dinámica, entonces bueno, es válido que la persona también que tenga ciertos temores, ciertos bloqueos en cuanto al sexo, esto también le afecte lo que es el comprometerse de lleno con alguna persona. Pero lo cierto es que, bueno, cuando vamos revisando todas estas causas, vamos profundizando que, bueno, son aspectos totalmente humanos lo que les estoy diciendo. Es totalmente válido que, bueno, nos hayamos quedado con una versión muy vieja de que las relaciones funcionan de esta manera, de que al relacionarnos nos va a ir mal. Estos son como los archivos que se descargaron. Recuerden que la mente es el software y nosotros podemos actualizar este software, podemos aterrizar estas informaciones, podemos desde nuestro sentido crítico del adulto que somos hoy, de la adulta que soy hoy, podemos revisar qué tan cierto es esto.
Esto es bien interesante. Yo a veces le digo a los pacientes cuando revisamos estos miedos tan profundos, yo les digo, esto es como que fueras y visitaras una escuela y hablaras con un niño, con una niña de 5 años aproximadamente, y le contaras todo este problema que te está pasando hoy. Y le dijeras al final qué puedes hacer con ese problema. ¿Qué crees que te diría ese niño o esa niña? Probablemente te escuchen, si es que te escuchan y llegan a tener ese nivel de atención, pero probablemente al final lo que te pueden decir es, vamos a comernos un helado, o lo que te pueden decir es, corre, 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 corre. Y eso mismo es lo que pasa en nuestra mente. Cuando nos encontramos con estos miedos tan profundos, tan viejos, salen estas respuestas muy, muy desde el niño, desde la niña. Y recuerden que un niño o una niña no resuelve, simplemente es reactivo. Entonces lo que va a salir es respuestas muy básicas, muy primitivas. Y, por ejemplo, puede ser corre o congélate o ataca. Y por supuesto, bueno, de ahí vienen estas reacciones que pueden ser muy erráticas, que al final nos dejan en déficit, nos dejan mal, porque una cosa es defendernos y otra cosa es cuidarnos. Y cuando estamos en este proceso defensivo, corriendo, esto lo que genera es muchísima más angustia, muchísimo más malestar. Y por supuesto el miedo original no fue tratado. Así que ese miedo cada vez se va expandiendo más y bueno, eso va, por supuesto, a generar muchísima congestión. Así que súper, súper importante revisar estos puntos. Pero ya sabes que no estoy aquí para asustarte y dejarte con esa información donde de pronto estás diciendo, sí, Ana Patricia, tengo todo eso que acabas de decir o tengo algunas de esas cosas que acabas de mencionar, que acabas de escribir, porque para eso está nuestra sección, ¿qué hago con esto? Y en nuestra sección ¿qué hago con esto? Es precisamente, ya vi, sí, puedo tener algunas de estas cosas que acabas de describir. ¿Qué puedo hacer con este miedo al compromiso? Bueno, ya yo les hablé de algunas causas, posibles causas, de pronto hay algunas que nos habrán faltado, pero en caso de que de pronto hayas identificado que, bueno, sí, efectivamente me da mucho miedo porque, bueno, mi mamá y papá tuvieron una relación un poco tormentosa o, bueno, no sé, la figura más vulnerable pudo haber sido mi mamá o mi papá y vi que esa figura que era más vulnerable fue tratada de una forma poco respetuosa o no fue atendida o no fue valorada o no fue tomada en cuenta. Entonces es bien importante hacer conciencia que de pronto el miedo más profundo que tienes es replicar eso. Y bueno, la forma que has tenido ha sido desde este miedo al compromiso para no exponerte. Entonces, si logras identificarlo, el primer neurotip para este caso es que recuerdes que tú no eres esa persona. Tú no eres esa persona vulnerable que viste y que, bueno, en algún momento te pudo marcar lo que vivió. Por ejemplo, decirte, yo no soy mi mamá, o yo no soy mi papá, o yo no soy mi tía. Esa persona que viste tan vulnerable, haz conciencia, y aunque parezca algo, vale, evidente, obvio, Ana Patricia, no soy esa persona, recuerda que la impronta emocional que quedó fue que, bueno, si llegas a comprometerte, posiblemente te va a pasar lo mismo que le pasó a esa persona. Y cuando hacemos esta aclaración, esta afirmación de yo no soy esa persona, lo que estamos realmente activando es prefrontal, esta parte consciente de nuestra mente, que te va a aterrizar al momento actual. Y en el momento actual es darte cuenta de que, bueno, tú puedes desarrollar un compromiso distinto, te puedes relacionar de una forma diferente. Recuerden que Lois Hay hablaba de que hay más de 300 formas de lavar los platos. Bueno, hay más de 300 formas de comprometerse, de vincularse, de relacionarse. Y lo ideal es que haciendo conciencia de eso sepas que ahora tú puedes desarrollar una forma distinta de relacionarte, bueno, de pronto más adaptada a tus necesidades, a las cosas, a cómo te gusta, y eso te pone en una posición de poder decidir, poder hacerlo distinto y no seguir huyendo a algo que, bueno, en algún momento viste y quedó allí registradito con mucha intensidad, ¿vale? El segundo neurotip que tengo para ti con respecto a esto de me da miedo confiar en el otro, me da miedo relacionarme con el otro, es hacer conciencia de que te tienes a ti ahora para gestionar estas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que si está la creencia de que me cuesta confiar en los demás,
En lugar de seguir defendiéndote y huyendo porque te da miedo confiar en los demás, es recordar, bueno, pero me tengo a mí para poner límites, para retroalimentar las cosas, para expresar lo que no me gusta, para solicitar lo que necesito, para retroalimentar y decir lo que sí me gusta. Y en caso de que el otro haga cosas que no me agradan, bueno, yo simplemente me tengo a mí para gestionar esas diferencias, para solicitar, para relacionarme con el otro. Y fíjense que estamos hablando de expresiones, de afirmaciones o simplemente hacer conciencia de que estamos en una realidad distinta, de que estamos en una realidad donde, bueno, somos personas adultas y tenemos muchísimos más recursos que cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, porque claro, cuando somos niños observamos esas dinámicas y no hay nada que podamos hacer para transformarlas. Entonces es válido que un niño sienta temor y bueno, no hay nada que pueda hacer con esto. Pero cuando tú actualizas esto, cuando tú te aterrizas a tu realidad actual, te encuentras que, bueno, eres un adulto que sí puede gestionar esto, lo puede retroalimentar, lo puede frenar, lo puede regular, puedes entrar en la dinámica y esto definitivamente nos pone en una posición donde sí puedo decidir, sí puedo influenciar en esto o de pronto sí puedo hacer cambios acá que me hagan sentir más seguro, más tranquilo en esta relación. Otro neurotip súper importante con respecto al miedo, a la vulnerabilidad, el miedo a mostrarte vulnerable. Aquí por supuesto hay que hacer un refrescamiento de lo que es la vulnerabilidad, porque desde estos escenarios que les acabo de describir, estamos viendo una vulnerabilidad muy golpeada, una vulnerabilidad muy dolorosa, una vulnerabilidad muy angustiante. Y les repito, cuando lo actualizamos nos damos cuenta que, y allí pueden buscar información de Brené Brown que tiene información bien valiosa sobre la vulnerabilidad, y ella habla, y yo le compro totalmente esta idea, de que solo en vulnerabilidad podemos ser amados, solo en vulnerabilidad podemos sentirnos parte de. Entonces, cuando venga este miedo, probablemente es que me da miedo mostrarme vulnerable, bueno, puedes recordarte de que es que en vulnerabilidad es como puedo sentir el amor del otro. En vulnerabilidad es como puedo dejar que el otro entre y ayude y me pueda apañar en los momentos en que me siento mal, me pueda dar cierto apoyo, protección, contención, y definitivamente vale la pena disfrutar esos beneficios de la vulnerabilidad. Fíjense la diferencia en los conceptos que pudimos aprender de niños, que pudimos ver, y los conceptos que podemos actualizar hoy, donde vemos una realidad que ciertamente van a haber dificultades que tenemos que enfrentar con el otro, pero no verlo como el campo de guerra donde vamos a salir totalmente destruidos para nada. Bueno, a menos que estés en una relación que sea altamente disfuncional y bueno, eso sea lo que está pasando. Pero lo cierto es que podemos apostar a lo funcional, podemos apostar a lo saludable, a lo sano. Y bueno, si te preocupa con respecto, hablando un poco sobre esta causa que hablamos del miedo con respecto al sexo, bueno, simplemente hay algo muy importante. Si te da miedo, bueno, no sé, no me siento segura en mis habilidades con respecto al sexo y cómo el otro lo va a tomar, hay algo muy importante. Cuando nos relacionamos con personas que realmente quieren estar, con personas que nos consideran importantes, que les importa lo que nos sucede, bueno, cuando esa persona simplemente vea nuestros mayores miedos, lo más seguro es que esta persona va a querer ayudarnos, acompañarnos, no nos va a hacer sentir juzgados, sino que al contrario va a querer, bueno, acompañarnos a buscar opciones. Así que si hay cosas que te preocupan profundamente, bueno, conecta con personas que puedan acompañarte, ayudarte en eso, y que por supuesto tú también puedas corresponder desde allí, para entender que, bueno, si tienes dificultades en cuanto al sexo o tienes dificultades en otras áreas y es algo muy íntimo, sepas que al relacionarte con alguien que actúe de forma respetuosa, de una forma amorosa, de una forma, ¿sabes?, íntegra al lado tuyo, esa persona simplemente va a querer acompañarte. Así que yo lo que les sugiero es que nos veamos más humanos, más reales, y no ponernos en estas casillitas de perfección donde todo tenemos que funcionar de manera perfecta. No, todos los seres humanos tenemos miedos, tristezas, rabia. Esto es como decir, todos los seres humanos tenemos pulmones, estómago, riñones. Esto es sumamente humano. Así que bueno, si tienes algunas de estas dinámicas que acabo de describir, bueno, ya sabes que hay formas de, por lo menos tú empezar a entrarle. Y si necesitas acompañamiento profesional, por supuesto,
puedes buscar al especialista de tu confianza para que profundices en estos aspectos. Y si no sabes con quién asistir, bueno, puedes probar con nuestro equipo de psicólogos clínicos en www.helmi24-7.com y allí con muchísimo gusto te vamos a atender y te vamos a acompañar en esos procesos que te pueden estar afectando, preocupando, molestando en este momento, y bueno, para que tengas esas herramientas y sepas que eso que tienes definitivamente se puede trabajar para que te sientas más aliviado, más aliviada. Y bueno, ya con esta información me despido. Por supuesto, puedes ver en mis redes @psicodelexito mucha más información, puedes escribir allí y por supuesto recuerda suscribirte a este canal para que recibas todas las notificaciones, escribe tus comentarios, qué tal te pareció esta información, qué más te gustaría que sigamos explorando y con muchísimo gusto lo vamos a seguir haciendo para ti. Soy Ana Patricia Escobar, me despido agradeciéndote profundamente que te hayas quedado hasta este momento disfrutando de la información. Si tuvo sentido para ti, si sientes que hay alguien que la necesita, pues compártela y así entre todos nos seguimos ayudando. Así que me despido, hasta el próximo episodio. Chao.